Buenos días, chicos. Bien, silencio. Vamos a hablar rápidamente de un resumen, un poquito de lo que vimos el día de ayer. Y vamos a hablar de lisosomas, ¿sale? Los lisosomas alrededor existen de 50 a más enzimas en su interior. Cada lisosoma puede ser específico, ¿sale? Una de las señales para reconocimiento, para que se vayan las proteínas al lisosoma, van a ser justamente, ¿quién se acuerda de las manosas? ¿De dónde venían? Vienen del retículo, ¿sale? Entonces, ese marcaje con manosas viene del retículo. ¿Pasa a dónde? Aparato de Golgi. En aparato de Golgi, ¿sale? Ahí voy o retirar esas manosas, ¿sale? O cuando son, en el caso de enzimas lisosomales, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Las voy a fosforilar. Dime un número, por favor. Bueno, un nombre. Ángel Uriel. ¿No está? Uri. Bien. Dime, por favor, ¿en qué porción del aparato de Golgi hago la fosforilación? En la región media. ¿En la región media? ¿Cuál es la región media? Para empezar, ¿cómo se llama esa región? ¿No solo se llama región media? No, región sí. ¿Región qué? No. Ok. Dime otro número, por favor. Jocelyn. Vanessa, Jocelyn, no, estoy bien. Ok. Bien. Aquí. ¿En qué región se da la fosforilación? ¿No? Ok. Más. En la cara cis. ¿En la cara cis? Ok. ¿Cuál cara cis? Les di 5 compartimentos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los 5 compartimentos? Dame otro nombre. Carolina Celeste. Cara. ¿Dónde está? Cara. Ándale, ya lo habíamos visto. Dime otro. Diana Paula. Diana. Ándale, dime otro. Se van a quedar sin asistencia, ¿eh? ¿Qué? Giselle, ¿cuál va? Belén. ¿Qué? En la cisterna, sí. ¿Seguro? Sí, porque primero van a ver cis y ahí se marcan. Y después pasan a la cisterna cis y es cuando se fosforiza. La que sigue es la cisterna media y ya son. ¿Qué pasa entonces en la red cis? Solamente se marcan las manosas. ¿Y qué fue lo que dije? ¿Dónde se fosforilan las manosas? ¿Dónde se fosforila? Sí. ¿En cuál? En la red cis. ¿En dónde se fosforila? En la red cis. En la red cis. ¿Por qué? Porque en las cisternas cis, ¿qué pasa? Se eliminan las manosas. Entonces, ¿dónde es donde se van a marcar o dónde se fosforilan? En la red cis. ¿Sale? Entonces, bien. Recuerden, vayan haciendo memoria y estudiando, por favor. Y si no, eso es escritor, ¿verdad? Bien.
Vamos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sale? Esta manosa, o este conjunto de manosas, ¿que cuántas manosas son? 6. 9, ¿sale? Son 9 manosas. Estas 9 manosas, ¿sale? Que vienen del retículo, pasan al aparato de Golgi y en la región, en la red cis, se van a fosforilar. Esta es la señal para que pasen ¿a dónde? Al lisosoma, ¿sale? Esta es la señal para que pasen al lisosoma. Cuando las manosas se fosforilan, entonces ¿a dónde mandamos? Al lisosoma, ¿sale? Y bien, una vez que se van, entonces ya se llega hasta el lisosoma. ¿Le puedes pasar, por favor? Bien, el lisosoma tiene ciertas particularidades, genera microambientes. ¿Qué microambientes? Es decir, mantiene un pH distinto a lo que está en el citosol. En el citosol siempre vamos a tener un pH neutro. Este pH neutro siempre debe de ser de 7, es decir, puede ser 7,2, 7,5, 6,5, siempre debe de ser en los neutros. Pero el lisosoma va a mantener un pH, ¿sale? Principalmente de 5. Va a estar oscilando entre 4.4 hasta 5.5, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto va a permitirle deshacerse de las cosas. ¿Para qué sirve un lisosoma? Un lisosoma va a servir principalmente para dos cosas: deshacer cosas exógenas y deshacer cosas endógenas. ¿Qué tipo de cosas deshace? ¿Qué tipo? Es como un lugar de reciclaje o un lugar en el que vamos a tener desperdicios, ¿vale? En este lugar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a desechar principalmente sustancias grandes o cosas grandes, como ¿qué? Como bacterias, parásitos que vengan del exterior, cosas que me puedan perjudicar, o cosas que vengan del interior que me puedan perjudicar. Como por ejemplo, si una mitocondria, ¿sale? Las mitocondrias generalmente dan una señal importante que va a ser producción de citocromo C. Esta producción de citocromo C, ¿sale? ¿Qué va a hacer? Va a llevar a la muerte celular, es decir, hace que las células mueran. Si la mitocondria tiene un fallo, entonces empieza a producir ¿qué? Citocromo C. ¿Y el citocromo C a qué me va a llevar? A muerte celular, ¿sale? Esto porque es importante, porque si una célula, extrañamente, por motivos que no sabemos, tiene un fallo en las mitocondrias, ¿qué va a pasar? Va a tender a que se destruyan las células, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el lisosoma? ¿El lisosoma qué va a hacer? Degradar esa mitocondria que está mal para que la célula no muera, ¿vale? Entonces protege a la célula de cosas. Y para esto, entonces tenemos dos procedimientos, que va a ser autofagia, ¿sale? Y fagocitosis. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es cuando se van a comer cosas que están dentro del citoplasma, es decir, dentro de la célula. Mientras que la fagocitosis, ¿qué va a ser? El procedimiento en el cual se comen cosas que están afuera. Ya vimos entonces ahorita, ¿cómo puedo decir que una enzima se tiene que ir a dónde? A la lisosoma. ¿Qué vimos? Por medio de la fosforilación. ¿Por medio de la fosforilación de quién? De las glandas de la manosa. ¿Vale? Por medio de esa fosforilación, que es justamente lo que están viendo en su diapositiva. ¿Vale? ¿Cómo se fosforila esas dos manosas? Son dos manosas principalmente las que se fosforilan. Y se van a fosforilar en el carbono 6. Estas, ¿vale? Vamos a tener receptores en los lisosomas que son receptores de manosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces, van a reconocer a las proteínas. ¿Por qué estamos hablando de estas proteínas? Porque principalmente son enzimas. Son enzimas que pueden ser proteasas, nucleasas, ¿vale? Pueden ser de distinto tipo según qué es lo que vayan a degradar. Tienes lipasas, ¿sale? Hay glucosidasas. ¿Por qué? Porque van a romper carbohidratos, lípidos, desintegrar membrana, desintegrar material genético. Entonces podemos tener muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces hay más de 50 proteínas o enzimas que van a estar en el lisosoma. ¿Puedes pasar?
Como bien dijimos, entonces estas van a ser principalmente enzimas que se van a transportar desde el aparato de Golgi hasta los lisosomas. Estas se transportan, ¿vale? Las enzimas se quedan en los lisosomas y otra vez las vesículas llegan. ¿Cómo llegan o cómo se transportan esas enzimas? Por medio de vesículas decoradas con clatrina, ¿vale? Bien. Ese es justo de lo que hablábamos. Hay tres procedimientos, por eso la fagocitosis. Vamos a empezar con la fagocitosis, ¿sale? ¿Qué es la fagocitosis? Cuando tenemos algo del exterior y lo vamos a comer, ¿vale? En este proceso de fagocitosis, si yo tengo, es decir, se come algo de la célula, algo sólido, puede ser una bacteria, y entonces, ¿esto qué va a pasar? Se va a unir con el lisosoma. Si se une un fagosoma, ¿qué es el fagosoma? La vesícula que se creó después de incluir algo, ese es un fagosoma, ¿vale? Después, ¿sale? Si se va a unir con el lisosoma, se va a llamar como fagolisosoma. ¿Por qué? Porque es la unión de quién? Del fagosoma con el lisosoma. Esta unión, ¿qué va a provocar? Va a provocar que se destruya lo que estoy incluyendo, ¿sale? Lo que estoy metiendo. Así funciona la defensa del sistema inmune, ¿sale? Así funciona. Ahorita Arturo les va a platicar un poquito acerca de cómo funciona la fagocitosis en los macrófagos. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó? Aprobando, ¿cómo dijo que se llamaba la fusión del fagosoma con el lisosoma? ¿Qué? Fagolisosoma. Unión del fagosoma con el lisosoma, fagolisosoma. Bien. Ahora, tenemos entonces que cuando se come algo dentro, ¿cómo dijimos que se llamaba? Autofagia, ¿sale? Autofagia. Por lo tanto, cuando esta mitocondria, este organelo o proteína o lo que sea que vamos a querer degradar, se envuelve en una bicapa y va a formar una estructura, una vesícula. ¿Cómo se va a llamar esto? Se va a llamar autofagosoma, ¿sale? Autofagosoma. ¿Sí? ¿Qué es el que tienen ahí? Autofagosoma. Si se une el autofagosoma con el lisosoma, ¿cómo creen que se llame? Autofagosoma, ¿sale? Entonces, va a formar esas dos estructuras. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es destruir lo que sea que esté ahí, ¿vale? Lo que quiero es destruirlo, ¿vale? Ahora, la endocitosis va a ser mediada principalmente, ¿vale? Por clatrina. Nótese que estoy hablando de tres cosas. ¿Estoy hablando de qué? De fagosoma, ¿vale? Es decir, de fagocitosis, de autofagia y de endocitosis. Yo puedo decir que la endocitosis se puede dividir en dos tipos, según cuál decimos. Pinocitosis y fagocitosis, ¿sale? Pero ahora vamos a ver, perdón, ahorita le regreso a la otra. Bien, en esta, ¿sale? Vamos a ver que la endocitosis puede existir de tres tipos, ¿sale? Una que va a ser la fagocitosis, ¿sale? ¿Qué es la fagocitosis? Algo que está externo. Y esta va a ser mediada por un rearreglo del citoesqueleto, ¿sale? La fagocitosis es mediada ¿por qué? Un rearreglo del citoesqueleto. Pero también tengo algo que es pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? También meter, pero ahora voy a meter ¿qué? Líquido, ¿sale? Y esta también es mediada ¿por quién? Por un rearreglo del citoesqueleto, principalmente rearreglos de actina, ¿de acuerdo? Mientras que tengo un tercer tipo, que es el que van a ver al último, ¿vale?
Ese va a ser la endocitosis mediada por clatrina. Entonces, a final de cuentas, ¿cuántos tipos de endocitosis tengo? 3. ¿Cuáles son los dos primeros? Fagocitosis y pinocitosis. ¿De qué depende esta? Del Rearreglo rearreglo del del citoesqueleto. citoesqueleto. ¿Y la otra cuál va a ser? Endocitosis mediada por Clatrina. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? En la fagocitosis y en la pinocitosis yo voy a incluir cosas que estén afuera y solo va a depender de quién. Del rearreglo del citoesqueleto para meterlos. Pero tengo un tercer tipo. ¿Cuál es ese tercer tipo? Mediadas por Mediado por clatrina. ¿Qué va a hacer? Va a ser todos los procedimientos que ya vimos. Reconocimiento de aquello que quiero meter, ¿sale? El reconocimiento de lo que quiero meter. Después, ¿qué era? Reclutar a ARLF1. Después, ¿a quién? A la proteína adaptadora. Y por último, a clatrina. Y entonces se formaba ¿qué? La vesícula. Una vez que se forma la vesícula, se moviliza. ¿A dónde se va a movilizar? Se puede, en este caso, como estamos viendo lisosomas, ¿a dónde se va a movilizar? A los lisosomas. ¿Va? ¿Sí? Entonces existen 3 tipos. ¿Cuáles son? fagocitosis Fagocitosis y pinocitosis. ¿Qué es mediada por? los rearreglos del citoesqueleto. Un rearreglo del citoesqueleto. ¿Y la otra cuál va a ser? Mediada por clatrina. Que tenemos todo el paso de formación de una vesícula, ¿vale? ¿Cuáles son las cosas para la formación de una vesícula? Reconocimiento. Reconocimiento de la proteína, de la gente, de lo que yo quiera meter. Después, ¿qué va? ARLF, luego la proteína adaptadora y luego, en este caso, clatrina. Clatrina, ¿a dónde me va a llevar? Se moviliza, se va a ir a los lisosomas. Bien, gracias. ¿Se pueden regresar, por favor, así? A la otra. Más. Bien. Ahora, cuando estamos hablando de cosas que se comen o se degradan al interior de la célula, tenemos 2 procedimientos importantes. La micro, ¿sale? Y la macro autofagia. ¿Qué es la micro? ¿Sale? La micro va a comer sustancias pequeñitas, ¿sale? Sí, sustancias pequeñas, como son proteínas citosólicas. Y tenemos la macro, ¿sale? ¿Qué es la macro? ¿Qué creen que toma la macro? Cosas grandes. ¿Como quiénes? No, las bacterias ¿de dónde son? De afuera. Por ejemplo, justo eso es la macro. ¿Por qué? Recordemos, micro cuando come cosas pequeñitas. Macro cuando come Cosas grandes. cosas grandes. Micro, pequeñas, proteínas, péptidos, glúcidos, ¿sale? Cualquier cosa que esté dentro de la célula que tenga que ser desechable. Y tenemos otra, ¿qué va a ser? Macro. Macro. ¿Qué es la macro? Por ejemplo, un órgano que esté dañado, un organelo, una parte del retículo, una parte del aparato de Golgi, sale reciclaje de proteínas, ya lo voy a mandar, cosas que ya no puedo utilizar y que quiero ir desechando, ¿vale? Entonces es como el basurero y ahí rompo, desecho, clasifico, si puedo reutilizar, reutilizo, si no, fuera, desechos, ¿vale? Bien, ahora, ahí. Esto es un ejemplo de un defecto lisosomal, ¿vale? Ayer me hablaban justamente de las enfermedades que pueden ser provocadas. Una es el síndrome de Hunter. ¿Qué es este? Esta enfermedad que provoca. Generalmente los lisosomas tienen una proteína que se llama alfa hialuronidasa. Esta lo que destruye va a ser algo que se llamen, ¿sale? Ácido glucurónico o ácido hialurónico. ¿Sale? ¿Qué es? Es una glucosa modificada. ¿Sale? Es una glucosa modificada que forma parte de un compuesto que se llaman GAGs, que son glucosaminoglucanos. Eso ya los había escuchado. ¿Dónde los has escuchado?
¿En qué los escucharon? Las proteínas de la matriz extracelular. En la sustancia fundamental, ¿qué es la sustancia fundamental? Es esa cosa pegajosa que generalmente son carbohidratos, ¿sale? Es una sustancia que se llama peptidoglicano, que está compuesta por carbohidratos y proteínas, principalmente por muchos carbohidratos, y se llaman glucosaminoglucanos. Uno de esos glucosaminoglucanos es el heparansulfato y el dermatansulfato, que uno tiene ácido glucurónico más N-acetilglucosamina y el otro tiene ácido glucurónico más N-acetilgalactosamina. ¿Sale? Entonces, uno es dermatansulfato. ¿Y para qué sirve el dermatansulfato? ¿A dónde lo encuentro? En la piel. En la piel. ¿Y el heparansulfato? ¿Dónde encuentro el heparansulfato? En sangre, ¿sale? Está en sangre. Bien, entonces tengo heparansulfato y dermatansulfato. Generalmente, cuando esto se tiene que desechar, ¿dónde lo hago? En los lisosomas, ¿sale? Desecho lisosomas a través de esta enzima, que ¿qué es lo que hace? Corta al dermatansulfato y al heparansulfato y lo convierte en sus unidades más pequeñitas. Entonces, corta y lo degrada. ¿Qué pasa en esta enfermedad? No tenemos, hay deficiencia de esa enzima. ¿Y entonces qué provoca? Acumulación de dermatansulfato y heparansulfato. ¿Y esto qué va a generar? Al final genera una toxicidad para la célula, porque no podemos tener tanto de esos compuestos. ¿Sí? Bien, ¿le puedes pasar a la que sigue? La que sigue tenemos la enfermedad de Pompe. ¿Qué es esta enfermedad? En esa enfermedad también hay un defecto. No me puedo deshacer, del ácido glucurónico, del ácido glucurónico. Y entonces, ¿qué es lo que formo? Formo glicerol, ¿sí? Glucagón. ¿Glucagón? Forma mucho glucosa, ¿vale? Porque no me puedo deshacer de la glucosa. Y entonces, como no me puedo deshacer de glucosa, formo mucho glucógeno. Y al formar mucho glucógeno, esta se queda también en el lisosoma. ¿Y qué me va a provocar? Me va a provocar que en ciertos niños, por ejemplo, tengamos menor tonicidad muscular, ¿vale? Me va a generar distrofias generado del almacenamiento excesivo ¿de quién? Del glucógeno. Y ustedes ya conocen 8 enfermedades de defectos lisosomales. ¿Cuáles son? Gaucher, Weisach, Graves, ¿vale? Todas estas, Neopigman, ¿qué es? Hay un déficit de una enzima o hay algo que está mal. ¿Y qué pasa? Los lisosomas no pueden llevar a cabo ¿qué? El proceso de eliminación. Y entonces ¿qué pasa? Se acumula y genera defectos. En el caso que vimos son de lípidos. Ahorita que estamos viendo carbohidratos. Cuando son carbohidratos, ¿sale? ¿Qué estamos deshaciendo? Los glucosaminoglucanos que les dije que se llaman, ¿qué son? Son peptidoglucanos. Bien. Uno de los defectos, ¿sale? Uno de los defectos que puede provocar cuando no hay endocitosis, ¿sale? Cuando no hay endocitosis, uno de los defectos o de las afecciones que puede ser es puede provocar 2 enfermedades. Una que es tuberculosis, ¿sale? Tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad que da por Mycobacterium tuberculosis y en este caso es una bacteria que se aloja en pulmones. Esta bacteria utiliza el sistema inmunológico ¿para qué? ¿Para qué creen? Para crecer, ¿sale? Utiliza el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que hace?
existen macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? Por favor, Arturo. Bueno, los macrófagos son células del sistema inmunitario que corresponden a lo que es la inmunidad que tenemos desde que nacemos, ¿sale? Tienen que aprender a diferenciar también que hay dos tipos de células que se dividen de acuerdo a los procesos que surgen en la médula ósea. La médula ósea hay un proceso que se llama hematopoiesis, es decir, formamos células del sistema inmunitario que nos van a defender, pero estas células llevan una diferenciación, ¿sale? Hay células de la línea que nosotros le llamamos mieloide y hay una línea pues a la que conocemos como línea linfoide. Dentro de la línea mieloide que corresponde a nuestra inmunidad innata, se le llama inmunidad innata ¿por qué? Porque la tenemos desde que nacemos. La inmunidad adquirida es aquella que vamos presentando conforme nos vamos exponiendo a distintas moléculas que son, pues que el cuerpo las reconoce como extrañas, ¿sale? Entonces, en la línea linfoide están dos tipos, solo los linfocitos T, hay dos que son cooperadores y citotóxicos, y los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos. Los anticuerpos, recuerden que son estas moléculas que hacen las células inmunitarias tipo linfocíticas para reconocer microorganismos extraños y así generar una memoria dentro de estas células. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a atacar, nuestro organismo ya sepa qué hacer ante este estímulo dañino. Pero entonces estos macrófagos provienen de los monocitos. Los monocitos pues comprenden todo lo que es la línea mieloide. Ya después irán conociendo las diferentes células que hay dentro del sistema. Pero entonces los monocitos me van a dar macrófagos. Y estos macrófagos, ¿por qué son relevantes? Porque estos macrófagos van a ingerir, o lo que están viendo ahorita estos procesos, ¿no? Van a fagocitar aquel antígeno. El antígeno es aquella molécula extraña, es un lipopolisacárido, es un agente vírico, es una proteína extraña al organismo. Entonces, los macrófagos detectan a los antígenos para que una vez que ya hicieron este proceso de fagocitar, es decir, envolvieron a esta molécula, los macrófagos, también tenemos que son un tipo de presentador de antígeno. Van a ver también que hay una célula presentadora de antígeno, que es la PC, que esta célula nos va a ayudar a darle a los linfocitos, presentarles ese antígeno malo. ¿Por qué? Porque una vez que hay la unión del antígeno con el linfocito, vamos a generar el anticuerpo. Una vez que generamos el anticuerpo contra esta sustancia específica, las células dendríticas lo que van a hacer es repartir esta molécula, en este caso este anticuerpo, que ya reconoció a un lipopolisacárido. Entonces, una vez que ya dimos la señal de que hay algo extraño, las células dendríticas van contra todos los linfocitos y viene la activación linfocítica. Entonces, los macrófagos, junto con los neutrófilos, son las primeras células de defensa del cuerpo ante cualquier antígeno extraño presentado. Si hay alguna falla en este caso, o si los macrófagos, es decir, pierden su capacidad de envolver estas moléculas extrañas, pues lo que van a generar es que tengamos una deficiencia de nuestra respuesta inmunológica y empecemos a generar distintas enfermedades que las irán conociendo más adelante. ¿Quedó claro? Sí. A ver, pregúntale a... Naivit. Pregúntale a Naivit. ¿Quién es Naivit? Ya dijimos entonces que es responsable de la inmunidad innata. Ajá. Les dije dos, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. A ver, Sebas. ¿Dónde estás? Sebas.
macrófagos. Son los macrófagos y los Ajá. Y aparte que les dije. Ajá, el otro empieza con L, pero no me acuerdo su nombre. Son los linfocitos. No, empieza con L. Con L. Glenda. N. No. Los macrófagos y los neutrófilos. ¿Quién contestó? Bueno, igual dentro de esta inmunidad innata van a encontrar otras células, no se las quería decir, igual las van a ver en histología después. Pero entonces tenemos otras células aparte de los monocitos que se hacen macrófagos, de lo que son los neutrófilos, que son nuestra primera línea de defensa. Les mencioné también las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos profesionales. Y hay otras que son igual un tipo de linfocito, pero que entran dentro de la categoría de la línea mieloide. Esas células se llaman las células natural killer. Las células natural killer van a ser estas células de tipo mieloide que van a funcionar al igual que un tipo de linfocito, pero que no provienen de un linfocito. Es decir, van a tener ellas un marcaje específico. ¿Por qué? Porque las células natural killer son las conocidas como las guerreras de batalla. Es decir, ellas solo van, ellas no saben qué es bueno, qué es malo, ellas solo saben que si está el marcaje, van y lo matan. Entonces, estamos estas y van a ver todavía más adelante que estas células van a producir miocinas, citoquinas, factor de necrosis tumoral. No me lo parece. Todas estas moléculas que en sí solo son un marcaje. ¿Para qué? Para que todas las células, nuestro sistema inmunitario solo quiere agarrar, comerse lo que es malo y degradarlo. Hay distintas enzimas que tienen adentro, ya saben que las enzimas son proteínas que nos ayudan a realizar una actividad catabólica para degradar estas moléculas extrañas. Entonces, cada una de estas moléculas tiene distintos elementos. Verán, por ejemplo, que los neutrófilos decimos que tienen un núcleo segmentado. ¿Por qué? Porque van a ver una imagen. ¿Qué está segmentado? Bien, después de esa clase de inmuna, ¿qué vas a hacer? ¿Sale? ¿Por qué es importante ¿quiénes son los macrófagos? ¿Quiénes son los macrófagos? Los que van a degradar, ¿sale? Los que van a comer. ¿Qué pasa? Muy bien, perfecto. Son los que van a eliminar, ¿sale? De hecho, son los que fagocitan por excelencia, ¿sale? Así como les acaba de decir su compañero, que las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos por excelencia, ¿sale? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Sale? Significa que mi sistema inmunológico, si no reconoce algo, tenemos dos tipos de reconocimiento de memoria para... Bueno, tenemos dos tipos, ¿vale?, de respuestas inmunes. Una que es inmediata y una que se va a ir a largo plazo. Esa es de memoria. La que es inmediata, yo puedo dejar algo para largo plazo, ¿vale? ¿Qué es decir? Es decir, yo ahorita detecto a un agente, es como detectar a alguien que roba, ¿sale? Es decir, él es ladrón, ¿sale? Y entonces yo lo detecto inmediatamente y lo capturo, ¿sale? Pero a largo plazo es como decir a todos los que se parezcan a Arturo, ¿sale?, son ladrones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Boletino y digo, todos los que se parezcan a él son ladrones. Entonces, ¿qué le hago a mí? ¿Qué es lo que hago a mi cuerpo? Le digo, ¿sale? Le digo que cuando vea a alguien que se parezca a él, ¿sale?, ¿qué va a pasar? Lo tiene que degradar, lo tiene que matar, ¿sale?, lo tiene que capturar. Eso es lo que hacen, ¿sale?
Esa es una célula presentadora de antígenos. ¿Qué es lo que hacen las células presentadoras de antígenos? ¿Vale? Les dice qué es lo malo y qué es lo bueno. Ahora, los macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Detectan eso malo y entonces se lo comen. ¿Qué pasa en tuberculosis? En tuberculosis, esta es una enfermedad bacteriana. En tuberculosis tenemos macrófagos alveolares. ¿Vale? Estos macrófagos, ¿por qué se llaman macrófagos alveolares? Porque están en los alveolos. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que están en los alveolos, fagocitan, ¿sale? En este caso, fagocitan a las bacterias. ¿Y qué sucede? Las desintegran. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene tuberculosis? El sistema inmunológico es deficiente en muchas ocasiones. Principalmente en personas que están inmunosuprimidas. ¿Qué significa? Que tienen bajos niveles de sistema inmune, ¿vale? O sea, de sus defensas están bajos. ¿Qué pasa entonces? En este caso, lo que va a hacer es que los macrófagos se lo comen, pero no lo degradan, es decir, no fusionan los fagosomas con ¿quiénes? Con los lisosomas. Y al no fusionar fagosomas con lisosomas, ¿qué pasa? No se degrada la bacteria. Y entonces esta bacteria puede controlar, inhibe la fusión, también puede inhibir la fusión ¿de quién? De los fagosomas con los lisosomas. Y entonces, si no hay una fusión correcta, no se destruye. Y eso que promueve que este microorganismo se reproduzca dentro de las células de mi sistema inmunológico. Es decir, es como un caballo de Troya. ¿Qué es lo que hace? Se esconde dentro de mis células del sistema inmunológico. Y si son células del sistema inmunológico que se supone que me deben de proteger y está ahí escondida la bacteria, ¿qué va a pasar? Nadie la reconoce. Y si nadie la reconoce, ella sigue creciendo. Y entonces puede generar afecciones. ¿Qué genera? Genera el nivel de pulmón, ¿sale? A nivel de pulmón puede provocar inflamación, ¿sale? Y la inflamación es otro chiste por ahí va, ¿sale? Que después lo van a explicar en inmunología bien. ¿Qué pasa entonces con la inflamación? Provoca que los alveolos se inflamen y entonces empieza a ver en el paciente qué manifestaciones clínicas vamos a tener en tuberculosis. En tuberculosis vamos a tener diferentes sintomatología. Primero, nos va, ya saben que la sintomatología principal es la tos de perro. Así es conocida en la bibliografía. Entonces hay una tos perruna, en este caso hay una despigmentación de lo que viene siendo de las uñas, va a haber síntomas de disfagia, que es dolor al tragar, vamos a tener artralgias, que es decir, vamos a tener dolor de articulaciones, vamos a tener en casos extremos vamos a tener en este caso pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque debido a este proceso de tos y de tos y de tos, estamos haciendo que nuestro cerebro sobreestimule, en este caso, nuestra carga neuronal. Entonces vamos inclusive a tener todo lo que son estos desmayos. Si después irán viendo, ¿no? En micro lo verán. Cuando se le hacen radiografías a las personas tenemos estos patrones, se llaman vidrio deslustrado o vidrio esmerilado en las radiografías, es decir, vamos a tener que estos bronquios, que son la parte, o los alveolos, que es la parte funcional del pulmón, van a colapsar. Es decir, recuerden que los alveolos, dentro de ellos hay un líquido. Ese líquido pues no permite que los alveolos colapsen. ¿Por qué? Porque si colapsan ya no se van a volver a despegar y mueren. ¿Cómo se llama el líquido? No. O sea, sí es líquido alveolar, pero pues tiene otro nombre. ¿Cómo? Líquido surfactante. Factor surfactante, ¿sale? Entonces, este líquido surfactante lo que va a hacer es que no se peguen. Pero ¿qué pasa en la tuberculosis? Como es una bacteria que va degradando los alveolos, va rompiendo estas membranas y lo que hace es que sale el líquido y mi alveolo colapsa.
Entonces, todos esos alveolos que se colapsan, que se ven apachurraditos, es lo que van a ver en las radiografías como unas rayitas blancas. Es decir, vamos a ver líneas hiperdensas, se le conoce así en radiología. Vamos a ver regiones hiperdensas en los pulmones, que es decir, que te está dando un patrón típico de tuberculosis. Bien, gracias. Entonces, esto lo que provoca a nivel, recuerden, estamos viendo fagocitosis. Si no hay fagocitosis, todo el cuadro clínico que les acabamos de dar se va a expresar, ¿vale? Un dato más, algo importante, en tuberculosis vamos a tener hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? ¿Cómo? Tos con sangre. ¿Sale? Vamos a tener hemoptisis, que es tener, ¿sale? Tos, pero no solo cualquier tos, vamos a tener desechos mucosos y vamos a tener presencia de sangre, ¿sale? Y esta coloración va a ser muy típico y se va a llamar jalea de fresa. Generalmente es muy especial este tipo o este signo, porque nos va a definir que pueden ser alrededor de 5 enfermedades y una de ellas es tuberculosis. Entonces, si nos damos cuenta, esto a través de qué es, de no haber qué, fagocitosis. Si no hay fagocitosis, mi sistema inmunológico no funciona, ¿sale? O si no hay degradación, más bien, si no hay fusión de fosfagosomas con los lisosomas, ¿qué va a pasar? Mi sistema inmunológico no va a funcionar. De hecho, uno de los principales mecanismos es la fagocitosis. Tengo sistemas especializados para marcar cosas, ¿sale?, que se necesitan fagocitar, ¿sale? Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. ¿Qué tenemos? Si no hay, ¿qué pasa? El sistema inmunológico no funciona. ¿Vale? Que la fagocitosis al final, que es un tipo de qué? De endocitosis, ¿sale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bien. Yo tengo una pregunta. Suponiendo que hay una persona con mucha mala suerte, tiene tuberculosis, ¿no? Se supone que se esconden en las células del patógeno y después desarrolla una enfermedad autoinmune, ¿la tuberculosis empeora o mejora? Bueno, aquí hay dos cosas. En este caso, la tuberculosis, si no es detectada a tiempo, puede generar algo que se llaman granulomas. ¿Qué es un granuloma? Vamos a ver. Su compañero es una bacteria, ¿vale? ¿Qué no? Nosotros somos los... ¿qué somos? Somos macrófagos, ¿vale? Nosotros somos macrófagos. ¿Qué hacemos? Lo detectamos y entonces lo empezamos... Bueno, lo tendríamos que comer, pero no lo vamos a hacer, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a empezar a rodear, ¿sale? Él está dentro del macrófago y lo empezamos a rodear. ¿Qué va a pasar? No lo puedo matar. Y entonces, ¿qué hago? Llamo más células. Llamaría a dos células. Vete, vete. Vete, vete. Rodéamelo, por favor. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hice? Rodearlo. Ahora, la siguiente línea es venga para acá. Venga. Por ahora. ¿Vale? ¿Qué seguimos haciendo? ¿Pero están cerca de él? No. ¿Están cerca? No. ¿Quiénes son los más cerca? La capa interna, ¿sale? Los que están afuera siguen siendo células del sistema inmunológico, pero se están acumulando. Y si yo llamo a todos y les digo, hagan eso, péguenle, bueno, no te peguen, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir, ¿qué? Haciendo, juntándolos, y se van a hacer capas y capas y capas y capas ¿de qué? Del sistema inmunológico. Y eso se llama granuloma. ¿Sale? Ese es un granuloma. Pero ¿qué pasa con ese granuloma? ¿Vale? Los granulomas, al final y al cabo, se quedan ahí. ¿El agente se destruyó? No se destruyó. Pueden afectar y formar algo que se llaman caviolas. Afectan al pulmón. Suponemos que por muy mala suerte que me estés platicando de tu paciente, este paciente tiene estas pequeñas granulomas. Todavía no son caviolas. Las caviolas es cuando ya afecta al pulmón, al tejido pulmonar.
y hay tejido necrótico. No, todavía no llega a eso. Y de repente se enferma de VIH. ¿Qué pasa? Eso que está ahí se reactiva, porque VIH va a afectar principalmente a los linfocitos y esto baja el sistema inmunológico, ¿sale? Deprime el sistema inmunológico. ¿Qué pasa entonces con lo que tenía yo rodeado? Se debilitan estas capas y entonces esos granulomas, ¿qué hacen? Se exponen. Y entonces la bacteria que estaba dentro, ¿qué va a pasar? Va a salir. Las infecciones por tuberculosis en pacientes inmunodeprimidos son muy comunes. Entonces, se les tiene que dar periódicamente un tratamiento contra tuberculosis a los pacientes inmunosuprimidos. Y entiéndase por inmunosuprimido a pacientes que tienen VIH, pacientes que tengan, por ejemplo, lupus, pacientes que tengan cáncer, ¿sale? Pacientes que tengan, bueno, cáncer y aparte que tengan quimioterapia. Pacientes que tengan, por ejemplo, artritis, ¿qué más? Que tengan gota, que tengan Todos los que le digan. enfermedades de Crohn, ¿sale? Y el tratamiento, se debe de dar un tratamiento porque tuberculosis es la bacteria más difícil, una de las más difíciles de matar. Entonces, esto les va a ayudar el micro. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. La primera en 5, 10, 15 y 5 miligramos por kilo.